Hola, ¿qué tal amigos? Pues se terminó la carrera en Estados Unidos, el Gran Premio de Estados Unidos en Texas, el Gran Premio de las Américas. Creo que fue una de las mejores carreras que ha tenido esta temporada, que ha sido muy sui generis, como que volvemos a aquel tiempo de dominio que tenía un equipo y de pronto pues no hay rival, pero como que tenemos esa parte, pero en realidad sí hay una rivalidad todavía ahí por el segundo o tercer lugar, que todavía se puede llegar hasta el final de temporada, pero todavía sigue existiendo una hegemonía por parte de Max Verstappen, que dio una cátedra de conducción, o sea, una cátedra de lo que se tiene que hacer, de lo que hay. No, bueno, o sea, todo bien para Max Verstappen, se enoja por ahí con su equipo por esa tardía cambio de llantas, ese cambio ahí de llanta en los pits, donde se tardaban un poquito más de 11 segundos. Pero al final de cuentas, Max Verstappen viene en otro ritmo, viene en otro mundo, viene con otro carro, cosa que no es lo mismo para Checo Pérez, no por el hecho de que hayan cambiado algunas cosas, me parece que Checo Pérez lo perjudica el hecho de que se haya quedado con el problema con el alerón delantero destrozado. Creo que le afecta un poco, no tanto, pero sí le llega a afectar un poco, porque si no hubiera estado, vamos a suponer que estuviera en las mismas condiciones y hubiera sido muy completamente distinto. ¿Por qué? Porque se acercó muchísimo a Charles Leclerc al final, por ahí de las 10 vueltas para terminar, y a la última vuelta estaba a menos de un segundo. Entonces no le salió nada bien a Checo, pero a Max Verstappen sí. Max Verstappen, a pesar del error que tuvo, la estrategia le funcionó demasiado bien. Para empezar, arrancó demasiado bien Max Verstappen. Carlos Sainz dice que es mejor la posición del segundo lugar en esta pista porque va por adentro, pero la verdad es que arrancó mal Carlos Sainz. Carlos Sainz, si hubiera arrancado bien, hubiera podido mantener o pelear su posición, porque vimos en muchas de las vueltas que en esa curva quien iba abierto, quien iba por la parte de afuera, ganaba más que el otro que iba por adentro. Tenías que arriesgar demasiado, cosa que le pasó a Max Verstappen contra Charles Leclerc, que le trata de ganar la partida por adentro en esa primera curva y Leclerc le come el mandado cuando agarra para abajo, cuando agarra la recta, pasando la curva. Leclerc le da la vuelta, obviamente Max Verstappen en otro ritmo, otras llantas, otro carro, le da batalla, le da pelea, le termina ganando la posición y obviamente queda como primer lugar en esas vueltas, pero pues sí tenías la oportunidad de poderte defender en contra de Max Verstappen. Simplemente arrancaste mal y después tuvo mala suerte Carlos Sainz. Carlos Sainz tuvo esa mala suerte de que Russell sigue siendo ese tipo engreído, ese tipo que no reconoce los errores, que le echa la culpa a los demás, porque no es la primera vez que lo hace y dice, él se me cerró. Él, o sea, no tenías a dónde ir, no tenía a dónde ir Russell. Y es patético el hecho de que le eche la culpa a Carlos Sainz. Carlos Sainz iba enfrente, estaba doblando en esa curva. Te pasaste, te fuiste de largo, no sé qué quisiste hacer. Se carga a Carlos Sainz. Yo pensé que por ahí podría haber algún problema. Que es muy difícil recuperarse en esta pista, pero dije, bueno, y con estos antecedentes de poco safety car, de que casi no hay que separen la carrera, se alarga demasiado y de pronto empieza a ser monótona la carrera, empieza a ser un poco aburrida. Por lo mismo de las velocidades, las diferencias, etcétera, empiezan a ganar tiempo y de pronto el rebase es muy complicado, ¿no? Y de pronto en esta carrera tuviste safety car, cosa que casi no pasaba, pero lo tuviste y qué safety cars, qué accidentes tan graves. Pero el hecho de que, bueno, no es que tuvieran tan graves más que el de Fernando Alonso, pero ese problema que tuviste al inicio con Russell, pues te deja fuera. Yo pensé que a lo mejor el hecho de que a lo mejor te quedaras hasta el final en esa primera vuelta era y te ibas a meter a pits, porque era necesario que te metieras a pits, te iba a dejar un poco margen de recuperación, entonces pues dabas por perdida la carrera, entonces mejor se retiraban. Pero curiosamente hubieran tenido la oportunidad, si es que hubieran decidido salir y no tuvieran nada del auto,
pues de continuar, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho? Era algo muy complicado de presupuestar, pero al final de cuentas me parece que el carro de Carlos Sainz tuvo un problema con el auto, por eso ya no salió más y se retiró para, pues, para desgracia de los españoles, que en la redacción, en esta transmisión española, estaban demasiado como molestos, tristes, agraviados por el hecho de que Carlos Sainz quedara fuera en la primera vuelta, que no alcanzara ni siquiera eso, y porque esperaban mucho más, porque había alcanzado la pole y de nueva cuenta tiene la pole y se retira. Ni modo, para Ferrari le cayó mal esta parte, porque se parece ser que esas modificaciones que tuvieron para tener menos degradación y además están teniendo un poquito más a punto el auto, les está dando lo suficiente como para poder alcanzar a Red Bull de cierta manera, ¿no? O sea, ya le están metiendo muchísima batalla y se vio con Leclerc, con Checo Pérez. Checo Pérez tiene esta parte que todavía, bueno, está mala suerte, pero si hubiera sido quizás al contrario, hubiera tenido la oportunidad de llegar como tercer lugar y no sé, por ahí de segundo lugar. Me parece que la estrategia que tuvo Red Bull fue buena para con sus pilotos, leyendo la carrera, saliéndose del contexto que tiene histórico que tiene la carrera, que tiene poco safety car, que no tiene tantos problemas como esta carrera. Y eso como que te pintaba una carrera muy lineal. Y me parece que la estrategia de meter a Max Verstappen protegiéndose, la estrategia de las llantas, también con Checo, me parece que hicieron las cosas muy bien. Y al final de cuentas, creo que el problema que tuvo Checo Pérez es que no tuvo el alerón enfrente al 100, no lo tuvo a tope. Y eso creo que le afectó que no pudiera alcanzar a Charles Leclerc. Tenía muy buena velocidad, pero no para alcanzar a Charles Leclerc, sí para defenderse de Russell. Por eso creo que quizás hubiera estado un poquito completo, hubiera alcanzado quizás a Hamilton. Quién sabe qué hubiera pasado. Pero tuvimos una carrera muy buena. ¿En qué sentido tuvimos una carrera muy buena? ¿Qué fue lo que pasó? Es que Red Bull, a pesar de toda la estrategia, de todo lo bien que venían haciendo las cosas, se equivoca en la parada de pits para Max Verstappen, que fue lo que le dio un picazón, un sabor extra a la carrera. Esta picazón que fue que se equivocaran en los pits, y esto como que hizo que se retrasara demasiado Verstappen. Entonces vimos un poco de acción, que era que Max Verstappen se tenía que recuperar de las posiciones que había perdido. Entonces viene desde atrás, se molesta con su box y empieza a recuperar, y vimos estas batallas increíbles. La verdad es que estuvieron increíbles las batallas, porque se enfrentaba Max Verstappen otra vez con Charles Leclerc en esa batalla cara a cara como al principio de la temporada, y termina con Hamilton en esas repeticiones de batallas contra Hamilton chillando a cada rato. Es que no quisiera decir que chillaba cada rato, pero es justo lo que hace, tratando de presionar a Max Verstappen, que lo hace hasta cierto punto a hacer que Max Verstappen no se salga del carril, que se mantenga la línea, que tuviera más cuidado, que no le metiera a fondo. Entonces eso predispuso a Max Verstappen, pero no lo bajó de la velocidad en la que traía ni cómo venía Max Verstappen. Y también de eso él mismo se presiona y se provocó lo mismo, porque también para él fueron track limits, le dieron sus avisos y venían igual. Entonces termina la carrera de esa manera, pero hasta ahí todo bien, ¿no? Después tuvimos estas acciones que casi no se veían en el circuito de las Américas, que era pues safety car, ¿no? Esto safety car primero con Bottas, que se va a la grava y sacan el auto, y después del primer ahí es donde Checo Pérez hace una vuelta bien, le alcanza la vuelta para rebasar a Leclerc. Leclerc le gana la partida a Checo Pérez,
era un poco entendible, sabiendo que Checo Pérez tenía un problema con el alerón, aparte de las llantas de Charles Leclerc eran más jóvenes, venía con un poco más de velocidad y además tenía el DRS a su favor, cosa que Checo Pérez no alcanzó a tener con Hamilton. Entonces pierde la posición y era muy obvio que eso iba a pasar. Lo preocupante era que Russell te alcanzara y te rebasara. Se pudo escudar bien, tenía la velocidad para no dejar que pasara Russell, pero incluso con el paso del tiempo tuvo mejor llanta y velocidad que Leclerc, pero no le alcanzó. Y antes de eso, bueno, cuando hacen este safety car, este primer safety car, Checo Pérez alcanza a salir adelante de Charles Leclerc. Charles Leclerc al final de cuentas lo rebasa, pero en este relanzamiento lo hace bien, se defiende bien, con el paso va perdiendo. Y de pronto se viene otra vez este safety car, que en este relanzamiento ocurre este accidente de Fernando Alonso con este Aston Martin, con el de Aston Martin. Ocurre este accidente de Fernando Alonso con este Aston Martin, con Lance Stroll, que tiene este mal manejo. Yo siento que a lo mejor está por demás decirlo, quizás me equivoque o no, pero es este problema de niños ricos, por así decirlo. El problema que les vale, al final de cuentas, se frustran y realmente no les importa romper el auto. Y porque papá me cubre los gastos. Es el dueño del equipo y obviamente no tengo problemas para hacer las cosas y realmente no sé qué es lo que quería demostrar. Porque al final de cuentas, si Lance Stroll dice que no pudo medir la distancia que existía entre Fernando Alonso y él en el momento que lo iba a rebasar, pues entonces no es un gran piloto, que ya lo sabemos, no lo es, no es un gran piloto, pero él estando en la Fórmula 1, que le alcanza porque papi lo paga, obviamente de todas maneras tendrías que tener cierta calidad para llegar a la Fórmula 1. No es la mejor, pero cierta calidad. Y esta cierta calidad cubre la parte en la que tú tienes que distinguir o saber a qué velocidad van la mayoría y además a qué distancia se encuentran. Es muy poco probable lo que no sepas la distancia a la que va, ¿no? Entonces, para mí, esto lo hizo también en contra de Ocon, si no mal recuerdo. Se le cierra, provoca un accidente Lance Stroll. Ya lo había hecho, lo vuelve a repetir, porque no es algo que él no desconozca de cierta manera, el hecho de que sabía en dónde estaba posicionado, sabía que Fernando Alonso lo iba a rebasar, y cuando Fernando Alonso se le pone atrás, que es un movimiento común, es un movimiento que ves muy seguido en la Fórmula 1, que se te pone atrás, se te pega demasiado y se abre para ganarte, o sea, agarra ese rebufo que tienes y se hace a un lado para ganarte la posición. Lance Stroll lo voltea a ver una vez, lo ve, se abre un poco más a la mitad de la pista, al centro de la pista, dejándole un mínimo de espacio de maniobra para Fernando Alonso, donde era muy poco probable que el Fernando Alonso maniobrara otra vez. Cuando se te cierran a esa velocidad, tú estando tan cerca, es muy poco probable que no pase nada. Y fue lo que provocó el ancestro, fue el accidente que después en poscarrera Fernando Alonso como que todavía se encontraba como afectado, pero le lanza unos dardos ahí a Lance Stroll, no queriendo hacerlo tanto, porque ni siquiera en la radio en el momento Fernando Alonso lo critica tan fuerte, sabiendo que va a ser su compañero de equipo para la próxima temporada, ¿no? Y el hecho de que lo haga, si es que pensó, que no le voy a decir que es un imbécil, porque va a ser mi compañero de equipo para la próxima temporada y su papá es el que me va a pagar, pues entonces teniendo toda esa parte en su cabeza,
pues increíble que mantenga la calma después de todo lo que pasó, ¿no? Y lo que hizo Fernando Alonso fue increíble. Fue increíble lo que hizo Fernando Alonso porque además de que tiene el choque y cae, eh, trata de no pegar contra las barreras. Él mismo lo dice, es que sabe que pegarse a las barreras es dar un giro, que te van a girar. Y me parece que él trata de rescatar el auto y lo mete en el pasto, en la pista, lo rescata y se va a pits y recupera el auto, ¿no? Ahí venía hay unos buenos memes por ahí de todos los autos que vienen tartarados y es Fernando Alonso. Y, y Fernando Alonso termina la carrera, remonta, hace las cosas muy bien Fernando Alonso. Increíble lo que hizo Fernando Alonso. Fue esto, de verdad que es increíble. Eh, que podría decir que su tiempo de vida en la Fórmula 1, hay carreras en las que dices ya no debería estar, pero hay carreras que dices, wow, todavía tiene muchísimo potencial. Esta fue una de esas carreras y lamentablemente tiene pocos minutos que se anunció que penalizaban a Fernando Alonso y baja hasta la posición número 15. Todos los demás se recorren y tuvo un castigo de 30 segundos por volver a salir a la pista con el auto dañado, poniendo en peligro quizás la integridad de los demás autos. ¿Qué fue lo que pasó? Vivimos en una batalla que tuvo. Ya de por sí traía varias vueltas con el espejo temblorino y se le terminó cayendo. Y por esa razón se le dio este castigo que hace bueno, que dices, bueno, es que su carro ya estaba un poco golpeado y puso en peligro a los demás pilotos, ¿no? El espejo sí era algo, pues yo también dije, bueno, pues que estaba un poco complicado que siga Fernando Alonso o va a estar permitido que te vengas deshaciendo, ¿no? Luego pensé en Checo Pérez, dije, bueno, entonces a Checo Pérez, ¿qué le va a pasar, no? Porque también traía el auto con problemas, ¿no? Pero pues, quiero pensar que quizás el hecho de que Checo Pérez pues no perdió ninguna otra pieza después de ese primera vuelta, donde es muy poco probable que te sancionen por algo así. Entonces el alerón al final de cuentas no le afectó a nadie más, te afectó a ti, no le afecta a la carrera. Pero el espejo, por ejemplo, ese sí fue un problema. Se botó y pudo, vamos a suponer que le pegan un casco a alguien y eso hubiera sido algo muy impactante, ¿no? Entonces creo que por eso le dan esa penalidad a Fernando Alonso, que baja hasta la posición 15 y un duro golpe para él, queda fuera de los puntos. Y la otra cosa que vimos increíble, que después de que gana Max Verstappen, quedamos con esas primeras posiciones y viene la batalla con Sebastian Vettel, que no se deja morir y empieza ahí la pelea, si no me recuerdo, con un Haas, con Magnussen, empiezan esta batalla como Japón, y con Fernando Alonso ganándole una milésima. Yo no sé si este tipo de carreras harán que Vettel extrañe la Fórmula 1, porque fue increíble esa última vuelta de batalla donde le gana, y yo creo que son esas batallas que te hacen sentir increíble estando en la Fórmula 1. Y bueno, pues esto cumplió la Fórmula 1, cumplió el Gran Premio de Estados Unidos con la afición de Estados Unidos, porque ese premio de Miami la carrera estuvo muy sosa para todo el espectáculo que se hizo. Creo que acá hubo menos producción, por así decirlo, y estuvo muchísimo mejor la carrera. Muchísimo mejor. Y todo por un error del propio Red Bull, que soluciona Red Bull y que ganan la carrera, ¿no? Dedicándosela al dueño de Red Bull Racing. Estaban también muy, muy especiales ahí, como muy tocados, Christian Horner, Marco, estaban ahí como que un poco tocados porque seguramente tuvieron más contacto con el dueño, que les da esta oportunidad, que hace que Red Bull, bueno, que es el dueño de Red Bull, que es un equipo que prácticamente nuevo, por así decirlo, y que tiene todas estas increíbles victorias y etcétera, ¿no? Apoyando a muchos pilotos,
y pudimos verlo al inicio de la carrera, ¿no? Que, que Vettel, que Checo Pérez, que los de Alfa Tauri estaban ahí, pues reconociendo, ¿no? Lo que había hecho el dueño. Y bueno, pues al final de cuentas se termina la carrera con el Shaq entregando el premio. Este Shaq que mide casi 2 metros y algo, es increíble, sin podio, sin nada, le saca todavía un poco más de altura a Max Verstappen. No sé si fue edición esa foto que subieron del podio, pero pues bueno, se termina la carrera, el GP de Estados Unidos, muy bueno. Y ya hablaremos después del tiempo o de lo que se quejaban en Europa por el horario, porque ahora respetaron el horario para la gente de Estados Unidos y no respetaron el horario para ahora sí que para Europa, ¿no? Estuvo perfecto. Nos vamos a ver este fin de semana próximo, donde se va a realizar el GP de México. Y mananita, a ver qué pasa, porque lo importante, lo interesante va a ser ver si Checo Pérez con un auto más completo puede ser competitivo. No sé si Max Verstappen le dé esa oportunidad, pero va a ser increíble ver a Checo Pérez otra vez subido al podio, cosa que yo creo que sí va a volver a pasar. Bueno, eso espero, porque Mercedes no sé si se vaya a dejar. Y también Ferrari que hubiera sido una historia completamente diferente si Carlos Sainz hubiera quedado en pista, ¿no? Nos vemos hasta el próximo fin de semana en el Gran Premio de México.